Imagina abrir una pared de roca como si fuera un libro antiguo y que cada lámina de barro devónico te mostrara las primeras huellas que dejaron los peces de aletas lobuladas al salir hacia tierra firme, camino de convertirse en los primeros tetrápodos. Esta noche vamos a seguir esos pasos silenciosos por llanuras de marea, estuarios y bosques primitivos en un viaje lento que mezcla ciencia y calma para ayudarte a relajarte y dormir mejor. Si te gustan estos viajes por mundos antiguos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita si no te perderás las próximas noches entre fósiles, barro y tiempo profundo. En una llanura de marea del Devónico, el barro oscuro guarda huellas de tetrápodos más antiguas que sus propios esqueletos conocidos impresas cuando el mar sube y baja con calma. Ese detalle importa porque muestra que los cuerpos preparados para caminar en tierra ya dejan rastros firmes antes de que sus huesos aparezcan completos en el registro fósil. El viaje a través de estas capas tranquilas permite entender cómo la roca registra ciclos de marea, pasos, momentos de reposo y cambios suaves en el paisaje costero. Cada lámina de arena y de limo funciona como una página que conserva durante millones de años un instante breve de orilla húmeda. En esta escena, el mar no ruge, sino que respira despacio con mareas que cubren y descubren una superficie casi plana, marcada por ondulitas bajas, charcos aislados y pequeñas grietas de desecación que se abren cuando el agua se retira. El fondo se compone de barros finos saturados de agua tan blandos que una pisada reciente se hunde con facilidad, pero lo bastante firmes como para mantener la forma si una película de arena llega a tiempo. En algunos puntos el fondo se eleva suavemente y forma bancos de fango bajos apenas más altos que el resto de la llanura. Sobre esos bancos quedan impresas las marcas de aletas colas y cuerpos que se apoyan junto con huellas de extremidades tempranas que muestran dedos cortos alineados en abanico. Cada marea introduce sedimento nuevo muy fino que se deposita en láminas casi invisibles de grosor, semejante al de una hoja de papel. Cuando una secuencia de mareas tranquilas cubre y sella una superficie llena de huellas, el conjunto se convierte en un nivel ignológico, una capa donde los rastros se acumulan y se solapan. Vista en corte, esa capa aparece como una banda ligeramente más rugosa dentro de la sucesión de arenas y limos, con pequeñas deformaciones que señalan cada pisada fosilizada. En la superficie antigua pueden distinguirse series ordenadas de huellas separadas por distancias regulares que sugieren un cuerpo que avanza con ritmo constante sobre el barro húmedo. Otras marcas muestran deslizamientos suaves, impresiones más profundas en las zonas donde el sedimento estaba saturado y el peso se concentró en un punto. En algunos tramos la repetición de la marea disuelve parcialmente las huellas y deja solo sombras difusas como recuerdos borrosos de pasos que casi se pierden. Incluso esas sombras cuentan algo sobre la consistencia del sedimento, la fuerza de las olas y la frecuencia con que el agua volvió a cubrir la superficie. Más arriba en la pared de roca, el patrón se repite con conjuntos de láminas inclinadas que representan barras de arena migrando niveles más masivos que indican episodios de tormenta lejana, y de nuevo láminas muy finas donde se inscriben nuevas generaciones de huellas. La llanura de marea se convierte así en un archivo de ciclos, un lugar donde el tiempo geológico se organiza en ritmos comparables a respiraciones largas y profundas. Cada grupo de láminas equivale a unos pocos días o semanas de mareas, pero con la acumulación paciente de muchos ciclos, la serie alcanza espesores de varios metros. Dentro de esa secuencia, la capa que conserva las huellas de tetrápodos se reconoce no solo por los rastros, sino también por variaciones suaves en el color del sedimento y por cambios discretos en la orientación de las ondulitas.
En la base pueden aparecer estructuras de escape de agua, pequeñas chimeneas, donde el fluido atrapado subió al ser cargado por sedimento más reciente. Estos detalles indican que la superficie estuvo saturada, cargada de barro blando, en el momento en que los animales cruzaron la llanura. Más tarde, cuando nuevos aportes de arena la cubrieron, las capas superiores ejercieron presión compactando las huellas sin borrarlas por completo. Con el tiempo, la química de poros transformó el barro en roca, cementando granos de cuarzo y fragmentos de arcilla en una arenisca fina. Mucho después, la erosión exhuma de nuevo esa superficie ahora endurecida y deja al descubierto las huellas como si alguien abriera un libro geológico por una página precisa. En este presente la sección aparece como una pared suavemente irregular, con tonos ocres y grises, recorrida por bandas horizontales que marcan los distintos niveles de marea antigua. Una línea concreta contiene el conjunto más claro de huellas de tetrápodos. Esa línea se convierte en el motivo ancla del relato, el lugar al que la narración regresa para comprobar lo aprendido sobre ambientes, anatomía y movimiento. A medida que se expliquen peces de aletas lobuladas, cráneos dígitos y suelos antiguos, será posible volver mentalmente a esta franja, imaginar el barro recién expuesto y los pasos tranquilos que lo cruzan. La llanura de marea devónica permanece como una escena casi inmóvil, donde solo cambian la luz, la altura del agua y los visitantes que dejan sus marcas. Cada nuevo concepto sobre el paso a tierra firme encontrará un reflejo silencioso en algún detalle de esta pared, en una ondulita, en un surco, en una pisada que espera ser interpretada con calma. En el tiempo del Devónico medio y tardío, el planeta muestra extensas costas bajas, donde la tierra y el mar se entrelazan en bandas amplias y calmadas. No hay grandes escarpes junto al océano, sino llanuras mareales que se estiran hasta perderse en la bruma, interrumpidas por canales suaves y deltas de ríos que se abren en abanico. Ese escenario importa porque ofrece un espacio intermedio donde los organismos acuáticos pueden explorar márgenes fangosos, charcos poco profundos y orillas inestables sin alejarse por completo del agua. En estas regiones, los ríos que descienden de tierras interiores llegan cargados de sedimento fino, arcillas y limos que se depositan cuando la corriente pierde fuerza al mezclarse con aguas más tranquilas. Cada crecida deja una capa nueva de material y cada bajada de caudal permite a la marea entrar río arriba, creando un pulso regular de avance y retirada del mar. El resultado es un mosaico de barras de arena, islas bajas y superficies encharcadas que cambian con lentitud pero que conservan una estructura reconocible durante largos intervalos de tiempo. En planta, un estuario devónico puede imaginarse como una red de brazos que se dividen y reúnen con canales principales más profundos y brazos secundarios que se colmatan con rapidez. Entre esos brazos quedan planicies de barro que solo se inundan en las mareas más altas, mientras otras zonas permanecen casi siempre bajo una lámina poco profunda de agua. En corte, la sucesión de sedimentos muestra alternancias de capas de arena fina con ondulitas y bandas de limo masivo, a veces con grietas de desecación, que marcan periodos breves de exposición al aire. Plantas de tallos sencillos y algunas formas arbóreas tempranas fijan el sedimento con sus raíces, reducen la erosión directa y favorecen la formación de suelos incipientes. En los canales principales, la energía sigue siendo suficiente para transportar cantos más gruesos durante las crecidas, aunque la mayor parte del tiempo predomina el movimiento de arena y limo. Más cerca de la desembocadura, la influencia de la marea se hace notable. La corriente fluvial domina durante el descenso del agua, pero el flujo marino penetra tierra adentro cuando la marea sube, invirtiendo por unas horas la dirección del movimiento en la parte baja del estuario. En estas condiciones se forman estructuras sedimentarias características de flujo alternante
con láminas que se superponen en direcciones opuestas y almacenan en la roca el ritmo de avance y retroceso del agua. Sobre las superficies someras, el agua se calienta con facilidad al recibir la radiación solar durante las horas de exposición parcial. Esa temperatura algo más alta, unida a variaciones en el contenido de oxígeno disuelto, define un ambiente diferente al de las aguas abiertas. En charcos aislados, el oxígeno puede disminuir, lo que otorga ventaja a organismos capaces de respirar aire de manera complementaria. Al mismo tiempo, la profundidad reducida facilita el apoyo de aletas robustas contra el fondo, sin necesidad de mantener flotabilidad constante. En ciertas partes del delta, los sedimentos recién depositados quedan cubiertos por una película delgada de agua durante periodos cortos, y luego se exponen de nuevo, repitiendo un ciclo suave que marca un compás reconocible en el paisaje. La presencia de canales abandonados y meandros cortados crea depresiones llenas de agua tranquila, con fondos que acumulan capas orgánicas ricas en restos de plantas y cuerpos pequeños. Estos sectores ofrecen refugio frente a la energía de los canales activos y pueden funcionar como zonas de cría o alimentación concentrada para peces de aletas lobuladas y otros vertebrados tempranos. Más hacia el interior, las llanuras de inundación se extienden a ambos lados de los sistemas fluviales, cubiertas periódicamente por aguas cargadas de sedimento. La combinación de estuarios, deltas y llanuras de inundación produce un corredor continuo de ambientes húmedos, conectados pero variados, donde la transición entre agua y tierra no se presenta como una línea nítida, sino como una franja ancha y graduada. En esa franja, cuerpos todavía vinculados al medio acuático encuentran muchos puntos donde apoyarse, salir parcialmente del agua, explorar raíces y troncos caídos, y regresar con facilidad a la columna líquida en caso de necesidad. Desde el punto de vista estratigráfico, este tipo de paisaje genera secciones complejas con superficies de erosión suaves, canales rellenos, niveles con huellas y horizontes de paleosuelos delgados. Cada elemento aporta información sobre la energía del sistema, la posición relativa del nivel del mar y la intensidad de la vegetación. A medida que el relato avance, ese conjunto de ambientes formará el telón de fondo para la aparición de adaptaciones específicas, desde pulmones sencillos hasta extremidades con dígitos capaces de sostener el peso sobre el barro. Por ahora la atención se mantiene en el paisaje mismo, en esas costas bajas donde los ríos se abren como abanicos, la marea respira de forma rítmica y el sedimento blando guarda la memoria de cada pequeña variación en el flujo de agua y vida. En las aguas someras de ese paisaje devónico, los peces de aletas lobuladas nadan cerca del fondo, muy lejos de las profundidades abiertas del océano. Sus cuerpos alargados se desplazan en canales tranquilos, lagunas de estuario y charcos cálidos formados entre barras de arena y bancos de barro. La luz penetra con facilidad, dibuja manchas claras y oscuras sobre el sedimento y crea un ambiente donde cada piedra, cada tronco caído y cada raíz expuesta se vuelve un posible apoyo o refugio. En este entorno la flotabilidad ya no ofrece toda la seguridad porque el agua es poco profunda, a veces turbia, y en ocasiones pobre en oxígeno disuelto. Muchos de estos peces poseen aletas gruesas sostenidas por un eje óseo interno que se prolonga hacia el cuerpo. Cada aleta lobulada funciona casi como un pequeño miembro capaz de empujar contra el sedimento y sostener parte del peso durante un momento. No se trata todavía de caminar en tierra, sino de apoyarse con firmeza en el fondo, hacer pausas y realizar movimientos cortos más controlados. En charcos aislados, donde el intercambio con el resto del sistema es limitado, el oxígeno puede disminuir durante las horas más cálidas del día. Algunos peces desarrollan la capacidad de tomar aire directamente de la superficie y emplean estructuras internas para extraerlo y transportarlo.
Pulmones sencillos o sacos de aire derivados de la vejiga natatoria ofrecen una vía alternativa para obtener oxígeno cuando el agua no lo aporta en cantidad suficiente. Esta doble estrategia acuática y aérea convierte a los peces de aletas lobuladas en habitantes especialmente aptos para zonas fluctuantes, donde el nivel del agua sube y baja y donde los charcos pueden quedar aislados durante periodos cortos. En los márgenes de canales y estuarios, estos peces se mueven entre raíces de plantas y troncos parcialmente sumergidos. El fondo no es uniforme. Hay depresiones blandas donde el barro se hunde al mínimo contacto, pero también hay superficies algo más firmes reforzadas por tapices de algas y restos de vegetación. Las aletas lobuladas permiten probar el terreno con cuidado, ejercer presión en un punto y luego transferir el peso al siguiente apoyo. A veces el cuerpo se eleva levemente sobre el fondo y se mantiene en una posición inclinada, mitad flotando, mitad descansando sobre las aletas. En épocas de crecida, la energía del sistema aumenta y los peces se enfrentan a corrientes más fuertes que intentan arrastrarlos río abajo o hacia mar abierto. En esas situaciones, las aletas lobuladas actúan como anclas temporales. Al presionar contra el sedimento pueden mantener la posición junto a un tronco, una raíz o una ligera elevación del fondo. Esta capacidad de resistir el empuje del agua ofrece ventajas en el acceso a zonas ricas en alimento, pero también genera configuraciones del cuerpo distintas a las de un nadador libre en columna profunda. Cada apoyo firme sobre el fondo deja una marca potencial en el barro. Cuando un pez de aletas lobuladas estabiliza su cuerpo, puede imprimir la zona ventral mientras que las aletas generan depresiones más profundas en puntos concretos. Si justo después llega una pulsación de marea que deposita arena fina, esas impresiones quedan selladas y pasan a formar parte del registro de huellas mezcladas, donde rastros de peces conviven con marcas de invertebrados y más tarde de tetrápodos tempranos. La sección ancla de la llanura mareal conserva varios niveles de este tipo, con surcos sinuosos que delatan desplazamientos pausados y pequeños hoyos agrupados que sugieren maniobras de apoyo repetidas. En aguas ligeramente más profundas, los peces de aletas lobuladas alternan maniobras de nado con descansos sobre el fondo. Extienden sus aletas hacia el sustrato, apoyan el eje interno y se impulsan hacia adelante en una serie de empujes cortos. El movimiento se parece menos al aleteo lateral de otros peces y más a una secuencia de apoyos alternos, aunque todavía dentro del medio líquido. Esta manera de desplazarse resulta útil en entornos cargados de obstáculos, donde es importante elegir rutas entre ramas, raíces y montículos de sedimento. La anatomía interna de estos peces refleja esa vida cercana al fondo. Huesos robustos en las aletas, cintura escapular más firme y estructuras que acercan el soporte del cuerpo a la cabeza y al tronco permiten resistir momentos de carga parcial. La columna vertebral también participa como eje que distribuye esfuerzos cuando el cuerpo descansa sobre el sustrato. No se trata de soportar el peso completo fuera del agua, pero sí de enfrentar situaciones intermedias que exigen resistencia a la compresión. En algunas especies el cráneo muestra adaptaciones que permiten levantar la cabeza para respirar aire en la superficie, mientras el resto del cuerpo sigue apoyado en el fondo. Esa postura combina la estabilidad de las aletas lobuladas con la ventaja de un acceso directo al aire atmosférico. En un estuario devónico tranquilo puede imaginarse una escena repetida muchas veces. Un pez de aletas lobuladas descansa en un charco cálido, apoyado sobre el sedimento suave. Las ondulitas generadas por la marea anterior todavía delinean la superficie, y en torno a su cuerpo se acumulan hojas y fragmentos de plantas. El pez eleva la cabeza, asciende unos centímetros, toma aire en la superficie y desciende de nuevo apoyando otra vez sus aletas en el fondo.
Cada movimiento deja una huella ligera, una presión breve que modifica la capa superficial de barro. Cuando la marea siguiente aporte una capa fina de arena, esa microtopografía queda fijada. Más arriba en la pared de roca de la sección ancla las capas alternas de arena y limo guardan la memoria de innumerables escenas similares. Aunque la mayoría de las marcas se mezclan y se superponen, algunas conservan el patrón que delata el uso de aletas lobuladas como soportes. A medida que la historia avance y aparezcan formas con extremidades verdaderamente digitadas, esa experiencia previa de empujar contra el fondo y apoyarse en sustratos inestables servirá como base mecánica para los primeros pasos en la orilla. Por ahora en estas aguas someras devónicas, los peces de aletas lobuladas habitan un mundo intermedio donde nadar, descansar y apoyarse en el sedimento forman parte de un mismo continuo marcado por la respiración lenta de las mareas y por el depósito silencioso de láminas que más tarde se leerán como páginas de un libro de piedra. En los márgenes de los canales devónicos, la superficie fangosa no es uniforme, sino un entramado de raíces, troncos caídos y pequeños montículos. Entre esos elementos se forman charcos aislados, láminas de agua poco profundas y recodos tranquilos donde la corriente casi se detiene. Este conjunto de obstáculos y refugios crea un escenario donde los peces de aletas lobuladas y otros vertebrados tempranos ponen a prueba su capacidad de apoyo y desplazamiento sobre fondos irregulares. Un tronco caído medio enterrado en el barro ofrece una superficie más firme que el sedimento blando que lo rodea. Sobre esa estructura sólida, los cuerpos pueden elevarse unos centímetros, aliviar la necesidad de mantener flotabilidad constante y explorar ángulos nuevos de postura. Las aletas lobuladas se apoyan en la corteza resquebrajada, presionan contra grietas y protuberancias y generan fuerzas que recorren la extremidad hacia el tronco. Cada movimiento combina empuje contra la madera y contacto con el barro cercano como si el cuerpo buscara de forma continua zonas de mayor estabilidad. Junto a las raíces de plantas el patrón es distinto. Las raíces se hunden en el sedimento y lo fijan, pero también generan huecos y pequeñas cavidades donde el agua se acumula. Al pasar entre ellas, los peces necesitan maniobrar con mayor precisión. Una aleta se apoya en un punto firme, otra se hunde un poco en el fango mientras el cuerpo avanza con movimientos cortos y controlados. La combinación de raíces densas y sedimento más coherente permite experimentar con posturas ligeramente más elevadas, en las que el vientre no descansa por completo sobre el fondo. En algunos sectores, los charcos formados entre troncos y raíces quedan aislados durante parte del ciclo de marea o durante fases de caudal bajo. El nivel del agua desciende y deja expuestas rampas suaves de barro húmedo conectadas con troncos inclinados y raíces oblicuas. En esas transiciones, una parte del cuerpo puede permanecer sumergida, mientras otra se encuentra en contacto directo con una superficie apenas cubierta por una película de agua. En esta franja intermedia, las aletas lobuladas funcionan como soportes principales. Se extienden hacia adelante, se plantan en el barro firme y empujan el cuerpo hacia zonas ligeramente más altas. Los movimientos son cortos con pausas frecuentes porque el sustrato cambia de consistencia en distancias pequeñas. Allí, donde el sedimento está más compactado por la acción de raíces o por la desecación reciente, el peso se reparte mejor y la extremidad responde con menos hundimiento. Donde el barro sigue saturado, una misma presión produce una huella más profunda y obliga a reajustar la postura. Sobre la superficie de esos charcos, la luz crea reflejos que marcan diferencias entre zonas sombreadas por troncos y espacios abiertos. En aguas claras pueden observarse pequeños invertebrados que se desplazan entre hojas caídas y restos vegetales.
Esta abundancia local de alimento convierte los microhábitats de raíces y troncos en puntos de concentración de actividad. Los peces de aletas lobuladas se detienen, apoyan sus extremidades y ejecutan movimientos precisos de cabeza y boca para capturar presas cercanas al fondo. Cada parada exige un control fino de la posición del cuerpo, ayudado por la estructura interna de las aletas. En otros casos, los troncos caídos forman verdaderos puentes sobre canales secundarios, con una parte sumergida y otra expuesta. El agua circula por debajo más fría y ligeramente más profunda, mientras la parte superior del tronco se reseca de manera intermitente bajo el sol devónico. Si el nivel del agua baja lo suficiente, quedan al descubierto rampas suaves de sedimento que conducen hasta la madera. El uso de esas rampas obliga a los cuerpos acuáticos a enfrentar pendientes breves, combinando empuje de aletas con deslizamientos parciales. La carga sobre las extremidades aumenta en los momentos en que el cuerpo se apoya más en el sustrato que en la flotabilidad. La anatomía interna responde con fuerzas distribuidas a través de huesos robustos, articulaciones que resisten compresión y una cintura que transmite empujes al tronco. Algunos individuos pueden permanecer inmóviles sobre una zona ligeramente elevada, con la cabeza orientada hacia un charco más bajo. En esa posición, las aletas delanteras soportan una fracción importante del peso, mientras las posteriores se hunden menos. Esta configuración repetida una y otra vez en distintos momentos del ciclo hidrológico representa un ensayo mecánico para futuras posturas más terrestres. En los charcos donde el agua se calienta y el oxígeno se reduce, la posibilidad de alcanzar un tronco parcialmente expuesto o una raíz emergente adquiere un valor especial. Desde un punto de vista físico, cualquier estructura que permita elevar el cuerpo y acceder al aire sin necesidad de nadar de forma continua ofrece una ventaja. Aunque estos vertebrados siguen vinculados al medio acuático, la interacción constante con raíces, troncos y rampas de barro moldea el modo en que emplean sus extremidades. Cada apoyo deja una marca en el sedimento. Alrededor de un tronco medio enterrado pueden observarse depresiones repetidas en puntos concretos, donde las aletas han presionado muchas veces el mismo lugar. Entre raíces densas, las huellas se disponen en patrones más estrechos adaptados a los pasillos naturales del microhábitat. En momentos favorables, una capa fina de arena o limo cubre rápidamente estas superficies, conserva las impresiones y las integra en la sucesión de láminas que forman la sección estratigráfica. En la pared de roca que sirve como ancla del relato, algunas bandas muestran distribuciones irregulares de pequeñas oquedades y surcos que evocan ese uso repetido de soportes vegetales. Aunque las huellas individuales resultan difíciles de distinguir, después de tanta compactación y cementación, la textura general de esos niveles conserva la firma de antiguos paisajes, llenos de raíces y troncos caídos. Conforme la narración avance hacia formas con extremidades digitadas y huellas más claras, estas escenas de ensayo entre charcos, raíces y madera servirán como puente tranquilo entre un mundo dominado por el agua y otro donde el suelo firme empieza a desempeñar un papel más constante. En la superficie blanda de la llanura mareal devónica, cada paso deja una marca que dura unos instantes hasta que la siguiente marea la borra o la transforma. Huellas, surcos de arrastre y zonas donde el barro se ha hundido bajo un cuerpo en reposo forman un paisaje efímero, una escritura delicada que normalmente desaparece sin dejar rastro duradero. Para que una de esas marcas se convierta en rastro fósil, deben coincidir varias condiciones sencillas, pero muy específicas. El barro tiene que estar lo bastante firme como para conservar la forma general de la huella y al mismo tiempo lo bastante húmedo como para que los bordes no se desmoronen al primer contacto. Después, una capa de sedimento más fino, a menudo arena o limo,
debe cubrir la superficie antes de que el viento, la desecación o nuevas pisadas la destruyan. Esa película protectora se deposita con frecuencia durante una marea tranquila, cuando el agua que entra en la llanura trae consigo partículas en suspensión y las deja caer al ralentizarse. Vista desde ese instante fugaz, la formación de un rastro fósil es sólo la suma de un paso, un barro adecuado y un velo de sedimento que llega a tiempo. Con el paso de muchos ciclos de marea, esas superficies selladas se acumulan en la sucesión estratigráfica. En la sección ancla algunas capas muestran en su parte superior una textura irregular llena de pequeñas depresiones y crestas que corresponden a huellas y marcas de arrastre. Cada una de esas depresiones fue una pisada o un punto de apoyo sobre un fondo húmedo. Con el tiempo el sedimento depositado encima las compacta y las consolida, pero no las borra por completo. En corte, los rastrofósiles pueden aparecer como estructuras rellenas de sedimento, ligeramente distinto a veces, con una geometría simple, como una media luna, un óvalo alargado o un pequeño canal estrecho que se adentra en la capa inferior. Aunque el detalle fino puede perderse, la forma general de la huella persiste lo suficiente como para ser reconocible. En una misma superficie se mezclan huellas de invertebrados, que se arrastran surcos producidos por cuerpos que se deslizan, y marcas más profundas que corresponden a vertebrados que apoyan extremidades o aletas. Las huellas de tetrápodos tempranos, cuando aparecen, tienden a formar secuencias ordenadas, alineadas en pares o en series que dibujan un camino. Más que simples agujeros aislados, muestran un patrón de repetición que refleja un ritmo de marcha y una coordinación entre extremidades. La longitud entre huellas consecutivas, la anchura de la pista y la profundidad relativa ofrecen pistas sobre el tamaño del animal, su postura y la consistencia del barro. Si el sedimento estaba muy blando, la huella es más profunda y sus bordes son más suaves. Si el barro era algo más firme, la impresión resulta menos profunda pero conserva mejor los contornos. Entre esas huellas, los rastrofósiles de peces de aletas lobuladas pueden presentar un aspecto distinto. A veces aparecen como conjuntos de hoyos agrupados relacionados con apoyos repetidos cerca de un tronco o una raíz. En otras ocasiones, un surco sinuoso recorre la superficie marcando el desplazamiento del cuerpo principal, mientras las aletas se hunden a los lados. Todo este entramado se unifica cuando una capa fina de arena se deposita encima. La arena penetra en las huellas, rellena surcos y oquedades, y crea un relieve inverso en el contacto entre las dos capas. Más arriba, al seguir la sección, pueden encontrarse superficies donde las huellas están apenas sugeridas como sombras suaves, y otras donde la textura es tan marcada que cada pisada parece reciente. La variación depende de la rapidez del sellado, de la energía del flujo y de la estabilidad posterior del sedimento. En condiciones de baja energía, una marea tranquila deposita un manto uniforme de partículas que cubre la superficie como una sábana. En un episodio algo más intenso, pequeñas corrientes pueden remodelar parcialmente las huellas antes de enterrarlas. Desde la perspectiva del tiempo profundo, cada superficie con rastrofósiles representa una pausa en la acción de la marea, un momento en que el barro estuvo expuesto el tiempo justo para que los organismos lo recorrieran y luego fue protegido por un nuevo aporte de sedimento. En la llanura mareal devónica, estas pausas se repiten muchas veces, creando una alternancia de niveles con rastros bien conservados y otros donde apenas quedan signos de vida. La sección ancla vista como una pared continua muestra una secuencia en la que algunos bancales destacan precisamente por concentrar rastrofósiles. Esos niveles se convierten en puntos de referencia para reconstruir comportamientos y ambientes. Una banda con abundantes huellas de invertebrados puede indicar una superficie expuesta durante más tiempo, tal vez en un periodo de marea más estable.
Otra con huellas de tetrápodos tempranos sugiere un momento en que animales adaptados para apoyarse en el barro visitan repetidamente la misma zona, quizás siguiendo canales poco profundos o bordes de charcos. La distribución vertical de estas capas con rastros también aporta información sobre cambios a mayor escala. Si las huellas de tetrápodos se concentran en un tramo concreto de la sección, puede interpretarse que durante ese intervalo la llanura ofreció condiciones particularmente favorables para la exploración costera con niveles de agua y energías adecuadas. Más arriba o más abajo, la disminución de estos rastros puede reflejar variaciones en el clima, en el aporte de sedimentos o en la posición relativa del mar. En este relato, los rastrofósiles actúan como un registro delicado de movimientos y comportamientos que no dejan huesos visibles. Son el complemento silencioso de los restos esqueléticos que aparecerán en otras partes del Devónico. Cada vez que la narración vuelva a la sección ancla, podrá apoyarse en una de estas superficies marcadas por huellas, para recordar que mucho antes de que existan patas plenamente terrestres, los pasos y apoyos sobre barro ya quedan escritos en la roca con una caligrafía paciente y suave. En una pared de roca devónica expuesta por la erosión mucho tiempo después de que desaparezcan las antiguas llanuras de marea, se conserva una sección estratigráfica que funciona como un libro de mareas fosilizadas. La superficie muestra bandas de colores suaves, ocres grises y tonos algo verdosos que se superponen en capas finas y regulares. Cada banda representa un conjunto de episodios de depósito, exposición y enterramiento, repetidos a lo largo de miles y miles de ciclos. Esta sección se convierte en el motivo central del relato, el lugar al que la narración puede regresar en cualquier momento para comprobar con calma lo que los sedimentos cuentan sobre agua, barro, vida y tiempo profundo. Vista de cerca, la pared revela láminas tan delgadas como una hoja de papel, apiladas unas sobre otras, con una precisión que recuerda a un cuaderno de páginas casi transparentes. Algunas láminas son de arena muy fina, con granos uniformes que se acomodan formando un tejido compacto. Otras están hechas de limo y arcilla de aspecto más masivo y suave, con texturas discretas que hablan de sedimentación en aguas casi inmóviles. De vez en cuando aparecen pequeños niveles más gruesos con granos algo mayores o con fragmentos de material orgánico, quizá arrastrados por una crecida puntual o por una tormenta lejana. Entre estos conjuntos se reconocen superficies algo irregulares que marcan pausas o cambios en el sistema. En algunas de esas superficies se encuentran grietas de desecación, ahora rellenadas por arena más clara. En su momento fueron fisuras abiertas en un barro que se secó al quedar expuesto al aire y al sol. También se observan marcas de ondulitas crestas y valles diminutos que se forman bajo el agua cuando una corriente suave agita el sedimento. El perfil de estas ondulitas puede conservar el sentido del flujo en un instante concreto, registrando si la marea avanzaba hacia el interior o retrocedía hacia mar abierto. En ciertos niveles la textura del contacto superior es distinta. Se vuelve más rugosa con pequeñas depresiones, protuberancias y deformaciones que señalan la presencia de rastrofósiles. Huellas, surcos de arrastre y zonas ligeramente abombadas corresponden a antiguos pasos y apoyos. Cuando se depositó la capa siguiente, la arena llenó esos huecos y preservó sus contornos. Ahora, al cortar la roca, algunos de esos rastros aparecen como estructuras de relleno que se incrustan en la lámina subyacente, mientras otros se reconocen en la superficie expuesta como relieves negativos o positivos. Más arriba, la sucesión muestra series de láminas inclinadas, organizadas en grupos que se adelgazan hacia un lado y se engrosan hacia el otro. Estas estructuras cruzadas indican la migración de pequeñas barras de arena
y la acción repetida de flujos cambiantes. Cada conjunto puede interpretarse como el resultado de muchos ciclos de marea que empujan el sedimento en una dirección, lo detienen y luego lo reacomodan con la marea contraria. El patrón recuerda a la respiración lenta de un sistema costero que nunca está totalmente quieto ni completamente agitado. Entre esas series inclinadas se intercalan niveles más planos y continuos que actúan como marcadores. En algunos de ellos se concentran las huellas de organismos que aprovecharon momentos de menor energía para cruzar la llanura. En otros, la ausencia casi total de rastros sugiere periodos en que el sedimento permaneció sumergido por más tiempo o en que las condiciones no favorecieron la conservación de marcas superficiales. La espesura total de la sección alcanza varios metros, pero cada centímetro contiene decenas de láminas finísimas, resultado de innumerables mareas. La escala humana y la escala geológica se separan aquí con claridad. Lo que en un día devónico fue una simple alternancia de subida y bajada del mar, de exposición y cobertura de barro, se acumula en el tiempo profundo como un archivo continuo de decenas de miles de ciclos. La sección ancla permite recorrer esa acumulación de forma ordenada, como si se hojeara un volumen muy grueso compuesto por capítulos delgados. En la parte inferior de la pared, las capas muestran un predominio de limos y barros, con ondulitas suaves y pocas estructuras de mayor energía. Más arriba se hacen más frecuentes los niveles de arena fina con laminación cruzada, lo que podría indicar cambios progresivos en la dinámica de la llanura mareal, en la posición del nivel del mar o en el aporte de sedimentos fluviales. Cerca de ciertos tramos, la presencia de paleosuelos delgados con colores más rojizos o moteados señala episodios en los que la superficie permaneció expuesta durante periodos algo más prolongados y fue modificada por raíces y procesos subaéreos. Cada elemento de esta pared guarda relación con las criaturas que exploran sus antiguas superficies. En los niveles con huellas de tetrápodos tempranos, la textura del sedimento, el tipo de ondulitas y la naturaleza de las láminas subyacentes ofrecen pistas sobre la profundidad del agua, la consistencia del barro y la frecuencia de exposición al aire. En las capas dominadas por rastros de peces de aletas lobuladas, los surcos y depresiones se relacionan con movimientos cerca del fondo, apoyos repetidos y descansos en fondos someros. Juntos, estos motivos convierten la sección ancla en una especie de escenario fijo, donde van entrando y saliendo distintos actores a lo largo del relato geológico. A medida que la narración avance, la pared servirá como referencia para situar cambios en anatomía, en comportamiento y en ambiente. Cuando aparezcan cráneos adaptados a respirar aire extremidades, con dígitos o suelos más desarrollados, será posible volver mentalmente a esta misma sección y localizar el tipo de lámina y la posición del nivel correspondiente. La imagen de la pared tranquila con sus bandas paralelas y sus marcas discretas ofrece un marco estable. En medio de la evolución de formas y paisajes, esta superficie vertical recuerda que todo ocurre sobre estratos que se acumulan en silencio uno tras otro, siguiendo el pulso constante de mareas antiguas que ya no se ven pero que permanecen registradas en piedra. En el registro fósil devónico, algunos cráneos de peces muestran un detalle pequeño pero revelador: la posición y forma del espiráculo, una abertura dorsal que en muchos peces modernos sirve para la respiración bajo el agua. En estos cráneos antiguos, esa abertura cambia de tamaño, orientación y relación con otras estructuras, hasta sugerir un uso complementario para tomar aire directamente desde la superficie. En un mundo de aguas someras, charcos aislados y llanuras mareales de oxígeno variable, esta posibilidad marca una diferencia silenciosa pero profunda en la forma de vivir
y de soportar condiciones cambiantes. Los cráneos descansan hoy en vitrinas y cajones, pero en su tiempo formaron parte de cuerpos que se movían entre canales estuarios y charcos cálidos. La región posterior de la cabeza donde se aloja el espiráculo se ensancha en algunas especies y presenta bordes óseos, adaptados a una abertura algo más amplia. La trayectoria del flujo de agua que entra por la boca y sale por las hendiduras branquiales puede modificarse y al mismo tiempo la vía para que el aire penetre desde arriba se vuelve más funcional. En aguas quietas y poco profundas donde el fondo está cubierto de barro y materia orgánica, la concentración de oxígeno disuelto puede disminuir durante las horas de mayor temperatura. En ese contexto, un cráneo que facilita la entrada de aire desde la superficie permite acceder a una reserva que la columna de agua no siempre ofrece. El animal puede acercarse lentamente al límite entre agua y aire, colocar la región dorsal de la cabeza en posición adecuada y aspirar una bocanada que alimenta estructuras internas adaptadas a intercambiar gases. En algunos fósiles, la combinación de cráneo ancho espiráculo modificado y aletas lobuladas sugiere cuerpos preparados tanto para apoyar en el fondo como para aprovechar el aire exterior. Las aletas sostienen el cuerpo en el barro, la cabeza se eleva unos centímetros y el espiráculo se convierte en un pequeño canal directo hacia la atmósfera. Este gesto une la mecánica de apoyo con la respiración aérea, ambos procesos favorecidos por la vida en ambientes fluctuantes de llanura mareal y estuario. La sección ancla vuelve a tener un papel discreto en esta historia. En las capas donde se localizan rastrofósiles sobre superficies de barro antiguo, el tipo de sedimento y las estructuras asociadas indican condiciones de aguas tranquilas poco profundas con periodos de exposición y charcos aislados. En esos mismos episodios ambientales, cuerpos con cráneos adaptados al uso del aire encuentran escenarios donde esa capacidad ofrece ventajas claras. Mientras las huellas se registran en el barro, los cráneos reflejan las soluciones internas al problema del oxígeno. El interior del cráneo con sus cavidades y canales define rutas para el agua y el aire. Huesos reforzados alrededor de la región respiratoria ayudan a sostener la cabeza cuando se eleva parcialmente fuera del agua o se apoya en troncos y raíces. Las articulaciones entre cráneo y cintura escapular, que en peces típicos permanecen fuertemente unidas, empiezan a mostrar mayor independencia en ciertos grupos intermedios. Esta separación permite movimientos de la cabeza más amplios útiles para orientarla hacia la superficie y para ajustar la posición del espiráculo. En aguas turbias donde la visibilidad es limitada, esa movilidad también ayuda a explorar el entorno cercano. Sin embargo, en el contexto de la transición a tierra firme, lo importante no es una vista más amplia, sino la posibilidad de elevar la entrada de aire y coordinarla con el apoyo de las extremidades. En un charco cada vez más cálido, un cuerpo con cráneo y espiráculo adaptados puede permanecer quieto apoyado en el fondo, mientras alterna respiración acuática y respiración aérea, según las condiciones del momento. Con el paso del tiempo, algunos cráneos devónicos muestran una tendencia más clara hacia patrones de tetrápodos tempranos. Las estructuras branquiales pierden protagonismo, mientras la región que rodea la boca y la cavidad nasal se reorganiza. La relación entre la nariz, la boca y el espiráculo cambia gradualmente, preparando el camino para sistemas de respiración plenamente terrestres, donde el aire entra por narinas y se encamina hacia pulmones más desarrollados. En las primeras formas de tetrápodos, la cabeza ya está mejor equipada para manejar la vida en la interfase agua-aire. Los cráneos se vuelven más robustos en la parte dorsal y lateral, capaces de soportar fuerzas asociadas a la alimentación en orilla y al movimiento sobre fondos poco profundos.
Aunque estos animales siguen ligados al agua, su arquitectura craneal permite acciones que van más allá de las de un pez estrictamente acuático. Pueden elevar la cabeza, abrir la boca sobre la superficie, captar presas que se desplazan en márgenes encharcados y respirar aire con mayor eficiencia. En la pared de roca que guarda la sección, ancla estos cambios no se ven directamente, porque la roca conserva sobre todo sedimentos y huellas. Sin embargo, la combinación de ambientes reconstruidos y cráneos estudiados en otros contextos permite unir imágenes. Las láminas que indican charcos aislados, grietas de desecación y ciclos de marea son el escenario en el que estos cráneos funcionaron. Cada vez que la narración vuelva a esa pared será posible imaginar cabezas asomando justo por encima de la lámina de agua, ojos y fosas cerca de la superficie y espiráculos listos para captar una bocanada más. La transición hacia una respiración cada vez más aérea no ocurre de manera brusca, sino como una secuencia de pequeños ajustes anatómicos que se acumulan a lo largo de muchos ciclos de marea y muchas generaciones. El resultado visible solo en perspectiva amplia es una cabeza que combina recuerdos de branquias y promesas de pulmones, adaptada a un mundo donde el aire empieza a ser un recurso regular, no solo una solución de emergencia. Bajo ese cielo devónico, sobre llanuras mareales tranquilas, los cráneos con espiráculos modificados representan uno de los primeros pasos silenciosos hacia una vida que más adelante dependerá casi por completo del oxígeno tomado en tierra firme. En el paisaje devónico de aguas someras y llanuras mareales tranquilas, algunos cuerpos fósiles muestran una combinación de rasgos que ya no encajan del todo en la categoría de pez, pero tampoco son todavía tetrápodos plenos. Entre esos organismos destaca Tiktaalik, conocido por su anatomía intermedia. Su cráneo ancho, sus aletas anteriores robustas y su cuerpo alargado reflejan un modo de vida muy ligado al fondo en charcos cálidos, márgenes de canales y zonas donde la columna de agua es delgada y la luz toca casi siempre el sedimento. Este tipo de anatomía importa porque ilustra cómo la transición hacia una vida parcialmente apoyada en superficies firmes no surge de manera abrupta, sino a partir de modificaciones graduales, en estructuras que ya existían en peces de aletas lobuladas. Las aletas anteriores de Tiktaalik albergan huesos internos que recuerdan a un número, un radio y un cúbito, aunque todavía encerrados en una aleta con radios distales. Esa organización permite movimientos más variados que los de una aleta típica. El animal puede apoyar la región próxima de la aleta contra el fondo, flexionar la articulación y levantar parte del cuerpo. En lugar de limitarse a nadar en la columna de agua, utiliza el fondo como plataforma de soporte, especialmente en aguas poco profundas. El cuello móvil añade otro elemento importante. A diferencia de muchos peces donde el cráneo está firmemente unido a la cintura escapular, en Tiktaalik, la cabeza puede moverse de manera más independiente. Esa movilidad facilita orientar la boca hacia presas cercanas al margen de un charco o bajo un tronco caído, mientras el resto del cuerpo permanece relativamente estable. En un estuario devónico, esta capacidad permite explorar recovecos entre raíces y ramas sumergidas sin necesidad de desplazar todo el cuerpo. A nivel de cráneo se observan rasgos que conectan con peces de aletas lobuladas más basales y con tetrápodos tempranos. La disposición de los huesos dermales, la región donde se situarían ojos y fosas, y la forma de la parte posterior del cráneo sugieren una vida en la interfase agua-aire, con la cabeza a menudo cerca de la superficie. En un charco cálido, Tiktaalik puede apoyarse en el fondo con sus aletas, elevar el cráneo y mantener los ojos y la región respiratoria muy próximos a la delgada película de aire que separa el agua del ambiente exterior. La sección ancla de la llanura mareal con sus láminas finas y sus niveles con rastrofósiles
ofrece un escenario mental para imaginar la presencia de formas similares. En una superficie de barro consolidado apenas cubierta por agua, un cuerpo intermedio como este podría dejar marcas más complejas que las de un pez típico. Apoyos profundos de las aletas anteriores, depresiones menos marcadas de las posteriores y quizá un surco central producido por el vientre o la cola compondrían un patrón de huellas mezcladas. Aunque las huellas directas de Tiktaalik no se preservan en esa sección concreta, el comportamiento que su anatomía sugiere encaja bien con las condiciones ambientales que la roca registra. En un canal poco profundo, el animal puede desplazarse con movimientos alternos de las aletas. Cada empuje lo impulsa hacia adelante unos centímetros, mientras el cuerpo se desliza sobre el sedimento. En momentos de reposo, las aletas se plantan como pilares cortos y la cabeza se orienta hacia zonas donde pequeños invertebrados se esconden entre restos de plantas. Esta forma de moverse se sitúa a medio camino entre el nado libre y el avance apoyado y representa un punto intermedio en la historia del paso a tierra firme. Otras formas intermedias, aunque no idénticas, comparten el mismo principio general. Aletas robustas con ejes óseos internos, cinturas más firmes y cráneos adaptados a posturas donde la cabeza se eleva respecto al tronco. Cada variante explora un tramo distinto del gradiente entre vida puramente acuática y uso más decidido del fondo como soporte. La diversidad de estos cuerpos sugiere que la transición hacia los tetrápodos no depende de una única especie clave, sino de un conjunto de líneas que experimentan con soluciones parecidas en ambientes comparables. Desde un punto de vista mecánico, el peso del cuerpo se reparte progresivamente de una manera nueva. Antes, la flotabilidad soportaba casi toda la carga. Ahora una fracción creciente se transmite a través de las aletas y a los puntos de contacto con el sedimento. Huesos internos se refuerzan, articulaciones se vuelven más complejas y la musculatura debe coordinar empujes y apoyos sin perder la capacidad de nadar. El resultado es un cuerpo capaz de cambiar de modo de locomoción según la profundidad y la consistencia del fondo. En charcos muy someros, Tiktaalik y formas semejantes adoptan posturas donde el vientre roza el sedimento y la cabeza sobresale parcialmente, mientras las aletas delanteras realizan la mayor parte del esfuerzo de sostén y avance. Esta imagen enlaza con niveles específicos de la sección ancla, donde el tipo de barro, las ondulitas y las huellas conservadas indican superficies blandas pero coherentes ideales para ese tipo de apoyo. Al observar la pared de roca, cada lámina que representa una marea tranquila con exposición corta puede imaginarse como escenario para una escena repetida, cuerpos intermedios, apoyados, cabezas alzadas, movimientos cortos y pausas largas. La transición a los primeros tetrápodos, con extremidades definidas y dígitos claros, encuentra en estas formas intermedias una base anatómica y funcional evidente. No existe una frontera nítida entre pez y tetrápodo, sino una sucesión de cuerpos que, como Tiktaalik, fluidamente combinan nado, apoyo y respiración mixta en un paisaje de llanuras mareales devónicas. En ese contexto, la sección estratigráfica guarda menos un instante concreto que la suma de muchas vidas similares superpuestas en capas finas que esperan ser leídas con atención lenta como un relato extendido de cuerpos en tránsito entre el agua y la orilla. En el registro del Devónico tardío, algunos esqueletos muestran por primera vez extremidades con dígitos bien definidos capaces de algo más que empujar contra el fondo de un charco. Acantostega e Ichthyostega, entre otros, presentan manos y pies con varios dedos, articulaciones claras y cinturas robustas que conectan esas extremidades con la columna vertebral. No son todavía caminantes plenos sobre tierra seca, pero su anatomía permite imaginar apoyos completos sobre barro
y desplazamientos, donde el peso del cuerpo se reparte de manera distinta a la de un pez. La forma de estos huesos importa porque enlaza directamente con las huellas que quedan en las llanuras mareales y en los márgenes fluviales. Cada falange metapodio y hueso largo participa en la creación de un patrón de pisadas que puede preservarse si el sedimento lo permite. En un ambiente de estuario devónico, una extremidad con dígitos funciona como una plataforma flexible. Al contactar con el barro, los dedos se abren y se hunden cada uno a una profundidad ligeramente distinta. El conjunto distribuye la carga sobre una superficie más amplia que una aleta lobulada sencilla. Cuando el animal impulsa el cuerpo hacia adelante, algunos dedos hacen de ancla, mientras otros se liberan y avanzan. Esta secuencia deja huellas separadas con impresiones marcadas de las puntas y a veces de parte de la palma o la planta. La presencia de una cintura pélvica más desarrollada cambia también la mecánica del movimiento. La extremidad posterior ya no actúa solo como timón o empuje secundario, sino como punto de apoyo importante. En charcos someros y márgenes de canales, el cuerpo puede levantar parte de su longitud apoyándose en las patas traseras, mientras las delanteras tantean el terreno más próximo. No se trata aún de pasos amplios sobre suelos secos, pero sí de apoyos más decididos en sustratos blandos, con un reparto de fuerzas que se aproxima al de los tetrápodos posteriores. En la sección ancla, al imaginar una superficie de barro firme cubierta por una película tranquila de agua, es posible asociar esta anatomía con un tipo particular de rastro. Una serie de huellas pareadas separadas por una distancia regular, con impresiones diferenciadas de parte anterior y posterior, encajaría con extremidades digitadas que operan en alternancia. La pista completa con su anchura y la forma en que las huellas se disponen respecto a una línea central sugiere una postura más o menos extendida o más cercana al cuerpo. Cuando la marcha es amplia, las huellas quedan más separadas lateralmente, formando un sendero ancho. Si el cuerpo se mantiene más pegado al suelo, las extremidades se proyectan hacia los lados y las huellas se disponen en arcos suaves. En algunos modelos, Acantostega se interpreta como un animal todavía muy ligado al agua, con extremidades útiles para maniobrar entre vegetación sumergida y fondos enmarañados más que para soportar el peso completo en tierra. Sus dígitos ayudan a agarrarse a ramas sumergidas a estabilizar posiciones en corrientes suaves y a moverse entre raíles naturales de plantas acuáticas. En ese contexto, las huellas que deja serían más profundas en zonas concretas y podrían combinar impresiones de extremidades con marcas del vientre y la cola. Ichthyostega, por su parte, presenta cinturas más fuertes y una columna capaz de encajar esfuerzos algo mayores en ambientes próximos a la orilla. Sus extremidades podrían soportar mejor el peso en breves excursiones sobre barro expuesto, quizá en persecuciones cortas o en desplazamientos entre charcos cercanos. En la llanura mareal, un cuerpo de este tipo podría avanzar en secuencias de pasos cortos, levantando el tronco lo suficiente para que la cabeza se mantenga alta, mientras la cola arrastra una línea en la superficie. Cada ciclo de marea ofrece nuevas oportunidades para que estos animales exploren zonas recién expuestas. Cuando el agua se retira, quedan rampas suaves hacia bancos de barro, superficies inclinadas entre raíces y troncos, y corredores de sedimento firme, donde las extremidades digitadas pueden encontrar buen apoyo. Las huellas más nítidas se formarían en momentos en que el barro está húmedo pero no saturado. Una vez que la marea regresa, una capa fina de arena puede cubrir esas marcas y fijarlas. La sección ancla se convierte de nuevo en el libro donde se registran estos experimentos de apoyo. Entre sus láminas, un nivel con huellas de tetrápodos tempranos indicaría que durante ese intervalo las condiciones de profundidad, textura del sedimento y energía de las corrientes
fueron favorables para la aparición y conservación de pasos completos. Aunque los fósiles de extremidades y cráneos provengan de otros lugares, el patrón general de ambientes se repite: estuarios amplios, llanuras mareales, deltas complejos y márgenes fluviales estabilizados por vegetación. En esos escenarios, las extremidades con dígitos ofrecen ventajas prácticas. Permiten salir de charcos que se secan con rapidez, alcanzar refugios entre raíces elevadas y desplazarse por superficies fangosas con mayor control. También facilitan sostener la cabeza en posiciones donde la respiración aérea resulta más eficiente, integrando mecánica de apoyo y fisiología. La evolución de estas estructuras no responde a un único propósito, sino a la combinación de varias funciones. En el agua ayudan a maniobrar y a resistir corrientes. En el barro distribuyen el peso y evitan hundimientos profundos. En la interfase agua-aire estabilizan posturas que permiten usar el aire como fuente de oxígeno. El resultado visto en retrospectiva es un conjunto de extremidades capaces de servir tanto en ambientes acuáticos como en incursiones hacia suelos brevemente emergidos. Mientras la narración avanza, la imagen de extremidades con dígitos bien formados se va asociando cada vez más con senderos de huellas en la roca. La pared estratificada guarda la memoria de esos pasos en algunos niveles discretos, mientras otros permanecen mudos. En conjunto, huesos y rastros van delineando la figura de los primeros tetrápodos que exploran la transición entre el agua y la tierra, apoyándose en superficies blandas bajo cielos devónicos y dejando sin saberlo una escritura de dedos y barro que el tiempo profundo transformará en piedra. En los estuarios devónicos, donde el agua dulce y el agua marina se encuentran, la energía del sistema disminuye de forma suave y el sedimento fino encuentra un lugar donde descansar. La corriente que baja desde el interior transporta limos, arcillas y arena muy fina, mientras la marea empuja desde el mar hacia el río. En la zona de encuentro el movimiento se vuelve más complejo y la mezcla de densidades crea capas superpuestas de agua, algunas algo más salinas, otras más dulces. Este ambiente mixto importa porque genera superficies extensas, cubiertas por barros laminados, ideales para registrar cada pequeño pulso de marea y cada paso sobre el fondo. El paisaje de estuario se organiza en canales principales, brazos secundarios y amplias planicies que se inundan y se vacían con regularidad. En un ciclo típico la marea sube y el frente salino avanza río arriba, ocupando depresiones y recodos. Más tarde, cuando la marea baja, el agua dulce retoma el dominio y el flujo se dirige de nuevo hacia el mar. Esta alternancia produce una sucesión de corrientes que a veces se oponen y a veces se refuerzan. En los momentos de menor velocidad, las partículas que flotan en suspensión descienden y tapizan el fondo con una película fina de sedimento. Esa película se convierte en una lámina más dentro de la serie que formará con el tiempo la sección estratigráfica. En algunos tramos, el agua ligeramente salobre favorece la floculación de partículas muy pequeñas. Grumos de arcilla y materia orgánica se vuelven lo bastante pesados como para hundirse y formar capas poco espesas pero continuas. Estas láminas casi invisibles se intercalan con otras de arena fina depositadas durante fases de mayor energía. El resultado es una alternancia de niveles que reflejan diferencias de velocidad de dirección de flujo y de composición del agua. Sobre estas superficies, la vida se organiza adaptándose a gradientes suaves de salinidad y profundidad. Invertebrados que toleran cambios frecuentes se alimentan en el barro creando pequeños rastros en forma de surcos montículos y galerías superficiales. Peces devónicos, incluidos los de aletas lobuladas, aprovechan la abundancia de alimento y los refugios que ofrecen depresiones y canales menores. Tetrápodos tempranos visitan algunas de estas zonas en momentos en que la marea deja al descubierto rampas de sedimento cohesivo
ni demasiado blando, ni completamente seco. Cada uno de ellos deja su firma en la superficie, siempre que el próximo pulso de sedimento llegue, antes de que la lluvia, la desecación o nuevas pisadas borren el mensaje. La sección ancla, situada en un antiguo estuario devónico, conserva la huella de este baile continuo entre agua dulce y agua salada. Las láminas que la componen muestran estructuras que hablan de corrientes alternantes como laminación cruzada de bajo ángulo y patrones que cambian de orientación a escala de pocos centímetros. En algunos niveles las ondulitas son de tipo asimétrico y apuntan hacia el interior, en otros hacia el mar, indicando el dominio de una u otra fase del ciclo. Entre estas estructuras se reconocen capas más homogéneas con sedimento de grano muy fino y pocas marcas de erosión. Esas capas corresponden a episodios de calma relativa, tal vez a mareas muertas, en las que la diferencia de altura entre pleamar y bajamar fue menor y la energía del flujo disminuyó. Estos periodos tranquilos son especialmente favorables para la preservación de huellas. Al final de una marea suave, la superficie queda lisa y saturada, preparada para registrar el paso de organismos que se desplacen en busca de alimento o refugio. Cuando el siguiente pulso de agua arrastra una carga ligera de partículas, las deposita sobre esa superficie ya marcada, congelando las huellas en un delgado manto protector. Más arriba en la sucesión, algunas capas muestran cambios sutiles en el color que pueden reflejar variaciones en el contenido de materia orgánica o en el grado de oxigenación del sedimento. Tonos algo más oscuros, casi verdosos, sugieren condiciones más reducidas en el fondo, quizá en zonas más alejadas del intercambio directo con la columna de agua. Estos tramos guardan la memoria de estuarios donde el agua permanecía quieta durante más tiempo, permitiendo que restos de plantas y cuerpos pequeños se acumularan. En tales escenarios, las estrategias de respiración aérea y las capacidades de apoyo de peces de aletas lobuladas y tetrápodos tempranos resultan especialmente valiosas. En escalas más amplias, los estuarios devónicos actúan como filtros entre los sistemas fluviales del interior y las plataformas marinas. Controlan cuánta arena y cuánto barro llegan al mar abierto y fijan en sus cuerpos sedimentarios la historia de cambios en caudal, en nivel del mar y en clima regional. Cuando el nivel del mar sube lentamente, el frente estuarino se desplaza tierra adentro y las facies de llanura mareal, canal y laguna se superponen de una manera reconocible. Cuando desciende los canales inciden más profundamente y encajan nuevas secuencias. La sección ancla recoge estos movimientos como una apilación ordenada de ambientes que se suceden en vertical. En el contexto del paso a tierra firme, los estuarios representan una zona de transición muy amplia. No existe una línea rígida donde termina el río y empieza el mar, ni una frontera simple entre agua y tierra. Hay en cambio una franja donde el agua se hace menos profunda, el sedimento más fino, la salinidad cambiante y la vegetación más abundante. En esa franja, cada charco y cada rampa de barro laminado ofrecen oportunidades para experimentos pequeños con el apoyo, la respiración aireada y el movimiento sobre superficies inestables. A medida que el relato continúa, los detalles físicos del estuario ayudan a entender por qué tantos fósiles clave de esta transición aparecen en ambientes ligados a deltas, llanuras mareales y costas bajas. La imagen de aguas mezcladas, corrientes suaves y barros finos, repetida muchas veces en la sección estratigráfica, se convierte en un telón de fondo constante para las historias de cráneos con espiráculos modificados, aletas robustas y extremidades con dígitos que buscan un equilibrio entre la flotabilidad y el peso sobre el barro. Cada lámina de la pared recuerda que estos cuerpos evolucionan en un escenario donde el agua nunca se retira del todo, pero deja espacio durante breves intervalos
para que la tierra firme insinúe su presencia. En las orillas de los ríos devónicos y en las llanuras mareales cercanas, la presencia de plantas cambia poco a poco la forma en que el paisaje se organiza y se mantiene. Antes, las orillas eran más inestables, se erosionaban con facilidad y los canales migraban sin demasiadas restricciones. Con la expansión de plantas de talla baja y media, y más tarde de formas arbóreas tempranas, las raíces comienzan a sujetar el sedimento y a crear zonas de mayor estabilidad. Esta transformación importa porque convierte ciertos márgenes en lugares más previsibles, donde el barro no se pierde en cada crecida y donde los suelos incipientes pueden formarse ofreciendo nuevos microhábitats para animales que experimentan con el apoyo y la respiración aérea. Las primeras plantas vasculares se distribuyen en bandas a lo largo de las orillas aprovechando los suelos húmedos, pero no permanentemente inundados. Sus raíces penetran en el sedimento y lo entrelazan con una red fina capaz de resistir mejor el empuje del agua. Cada vez que el nivel del río sube la corriente, encuentra resistencia en esta trama subterránea. En lugar de arrancar grandes porciones de barro, se limita a remodelar la superficie y a depositar capas adicionales de limo y arena entre los sistemas de raíces. Con el tiempo, esta interacción repetida entre inundación y fijación vegetal da lugar a paleosuelos delgados horizontes donde el sedimento muestra cambios de color, estructuras moteadas y restos de raíces mineralizadas. Estos paleosuelos representan momentos en que la superficie dejó de comportarse como un simple fondo de canal o llanura mareal y comenzó a funcionar como un suelo verdadero aunque todavía joven. En su interior, procesos químicos y biológicos modifican la distribución de minerales, el contenido de materia orgánica y la textura del sedimento. La alternancia de periodos de inundación y exposición permite que el agua percole, que la materia orgánica se acumule y que las raíces vivas y en descomposición abran canales diminutos. En la sección ancla algunos niveles muestran precisamente esta firma de suelos antiguos. Bandas con tonos más rojizos o pardos a veces con estructuras verticales que corresponden a raíces fosilizadas interrumpen la repetición de láminas marinas y estuarinas. En esos tramos la laminación fina cede el protagonismo a texturas más masivas, con agregados suaves y manchas de color que indican aireación parcial y variaciones en la humedad. Estos paleosuelos marcan posiciones en las que la superficie permaneció estable el tiempo suficiente como para que la vegetación se consolidara. En los márgenes donde las plantas son más densas, el sedimento se vuelve menos móvil. Las raíces frenan la erosión lateral y definen plataformas estrechas pero continuas algo elevadas sobre el nivel medio del agua. Durante una crecida, estas plataformas pueden inundarse, pero al descender el nivel del río o de la marea, quedan expuestas como franjas de suelo firme, cubiertas de restos vegetales, hojas caídas y ramas. En esas franjas se forma una transición suave entre el fondo fangoso y la tierra relativamente seca, una zona donde el barro es más coherente y la capa superficial contiene materia orgánica mezclada con minerales. Para los tetrápodos tempranos y para peces de aletas lobuladas que exploran la orilla, estos suelos ofrecen un tipo distinto de apoyo. La superficie no es tan resbaladiza como el barro desnudo ni tan dura como la roca. La presencia de raíces, hojas y estructuras de suelo mejora la capacidad de tracción de extremidades y aletas robustas. Al caminar o apoyarse sobre un paleosuelo, las extremidades con dígitos pueden hincarse lo justo para asegurar el paso sin hundirse en exceso. Cada huella queda enmarcada por fragmentos vegetales, y si el episodio de exposición termina con una inundación suave que deposita un manto de sedimento fino, ese conjunto puede conservarse como un nivel de huellas asociado a suelos antiguos.
En el registro estratigráfico, estos horizontes mezclan señales de estabilidad y de cambio. Por un lado, la formación de paleosuelos implica que la superficie ha permanecido relativamente fija durante un intervalo suficiente para que procesos pedológicos actúen. Por otro, la presencia de capas de inundación y de sedimentos mareales justo encima o debajo muestra que el sistema sigue siendo dinámico. La llanura no se convierte en una tierra firme permanente, sino en una zona de equilibrio entre fases acuáticas y fases subaéreas. Ese equilibrio crea una franja especialmente útil para la transición de la vida desde el agua hacia la tierra. Desde el punto de vista del paisaje, la vegetación también añade complejidad en 3 dimensiones. Troncos delgados, tallos y frondas generan sombras, refugios y estructuras verticales que modifican la circulación del aire y del agua cerca del suelo. En días tranquilos, el microclima junto al suelo puede ser ligeramente más fresco y húmedo que en las partes abiertas de la llanura mareal. Los cuerpos que se mueven entre esas plantas encuentran superficies diversas, raíces sobresalientes, montículos formados por acumulación de hojas y zonas desnudas donde el suelo queda al descubierto. Cada tipo de superficie requiere un modo de apoyo distinto y ofrece oportunidades diferentes para esconderse, alimentarse o descansar. En la sección ancla la presencia de paleosuelos y capas ricas en restos vegetales sirve como recordatorio de este componente silencioso de la historia. Entre las láminas de arena y limo depositadas directamente por mareas y corrientes, estos suelos fosilizados indican episodios en que la vegetación tuvo tiempo de actuar como ingeniera del paisaje. Asociados a ellos, los niveles con huellas adquieren un contexto más rico. Una pista de tetrápodo temprano sobre un paleosuelo indica no solo la presencia del animal, sino también un escenario de orilla estabilizada con raíces y plantas que ya han transformado el barro en algo más sólido. A medida que el relato continúe, la combinación de plantas, suelos antiguos y cuerpos en transición mostrará cómo la colonización de tierra firme no es solo cuestión de anatomía animal, es también el resultado de un diálogo lento entre raíces que fijan sedimentos, suelos que se forman bajo climas y niveles de agua cambiantes y vertebrados que aprovechan esas superficies nuevas para apoyar, respirar y poco a poco habitar espacios que antes eran apenas una franja efímera entre el agua y el aire. En el tramo final del Devónico, el planeta experimenta cambios suaves pero importantes en clima, niveles de oxígeno y configuración de mares y continentes. No se trata de una época estática, sino de una secuencia de ajustes lentos que alteran la forma en que los ríos fluyen, las costas respiran y los ecosistemas se distribuyen. El contenido de oxígeno en la atmósfera se acerca a valores que permiten sostener bosques más extensos y una respiración aérea más eficiente para los vertebrados que comienzan a explorar la orilla. Al mismo tiempo, los océanos presentan zonas donde la oxigenación del fondo se reduce, creando ambientes más estresantes para organismos estrictamente marinos. Estos contrastes generan ventanas de oportunidad para formas de vida capaces de soportar condiciones variables y de utilizar tanto el agua como el aire. En regiones interiores, la expansión de bosques tempranos modifica los ciclos del carbono y del agua. Las raíces penetran en el sustrato, aumentan la meteorización de las rocas y enriquecen los ríos con sedimentos finos y nutrientes. Las lluvias arrastran materia orgánica hacia estuarios y plataformas costeras, donde se deposita en capas que pueden consumir oxígeno durante su descomposición. En algunos mares poco profundos, esto contribuye a episodios de anoxia parcial con fondos amplios, donde el oxígeno disuelto es escaso. Para peces que dependen exclusivamente de las branquias, estos ambientes resultan más difíciles. Para criaturas con capacidad de respirar aire, representan un escenario donde su estrategia mixta adquiere ventaja.
En la franja costera, los cambios en el nivel relativo del mar hacen que ciertas llanuras mareales se expandan mientras otras quedan emergidas durante intervalos más largos. Algunas cuencas experimentan fases de transgresión en las que el mar penetra tierra adentro y convierte antiguos valles fluviales en estuarios amplios. Más tarde, durante regresiones suaves, el mar se retira y deja sistemas de deltas y planicies costeras más extensas. Cada uno de estos episodios reconfigura la distribución de ambientes someros, charcos y orillas fangosas. En algunos momentos, la combinación de nivel del mar, aporte fluvial y clima crea tramos costeros especialmente propicios para la acumulación de sedimentos finos y para la formación de superficies estables donde los tetrápodos tempranos pueden dejar huellas. La sección ancla refleja estas variaciones como cambios en el estilo de las láminas y en la frecuencia de ciertos tipos de capas. Tramos con abundantes laminaciones finas, indicativas de mareas regulares y energía moderada, pueden alternarse con niveles más masivos que sugieren eventos de tormenta o cambios en el régimen de corrientes. En algunos intervalos, los paleosuelos y las capas ricas en restos vegetales se vuelven más frecuentes, señal de que la superficie permaneció expuesta durante más tiempo y de que la vegetación colonizó con mayor intensidad las orillas. Estos periodos corresponden a fases en que la tierra firme, aunque todavía intermitente, ofrece condiciones más estables y previsibles. Para los vertebrados que exploran la transición entre agua y tierra, esos intervalos actúan como ventanas en las que resulta más factible mantener generaciones completas en ambientes mixtos, de charcos, suelos incipientes y bosquetes ribereños. En épocas de clima relativamente cálido y húmedo, los sistemas fluviales mantienen caudales suficientes para alimentar redes de canales y estuarios complejos. La presencia constante de agua crea una continuidad de hábitats acuáticos y anfibios. En esos contextos, los tetrápodos tempranos pueden dispersarse a lo largo de corredores húmedos, siguiendo llanuras de inundación, deltas y costas bajas. Cuando el clima se vuelve algo más variable, con episodios más marcados de sequía regional, algunos de estos corredores se interrumpen y charcos aislados quedan separados por tramos más secos. En esos periodos, la capacidad de desplazarse por barro expuesto y suelos húmedos, aunque no saturados, adquiere aún mayor importancia. A escala global, el Devónico tardío también está marcado por crisis biológicas que afectan especialmente a faunas marinas de plataforma. Episodios de extinción escalonada eliminan algunas líneas de organismos que habitan mares cálidos y poco profundos. Mientras tanto, en ambientes costeros y continentales, ciertas líneas de vertebrados con capacidades anfibias sobreviven y continúan diversificándose. No significa que la transición a tierra firme sea una respuesta directa y simple a una crisis, pero sí que las condiciones cambiantes del océano dejan huecos ecológicos y presionan a las comunidades a adaptarse. En este marco, la vida en estuarios, deltas y llanuras mareales se revela como una estrategia flexible, capaz de soportar oscilaciones de salinidad, oxígeno y energía. La sección ancla, con su sucesión tranquila de láminas, resume estos cambios con una sobriedad silenciosa. Tramos ricos en rastrofósiles intercalados con niveles casi vacíos sugieren variaciones en la actividad y en las condiciones de preservación. Capas con huellas de tetrápodos tempranos indican momentos en que esos organismos no solo estaban presentes sino activos sobre superficies adecuadas. Capas dominadas por sedimentos de baja oxigenación y escasos rastros visibles apuntan a periodos menos favorables para la vida sobre el fondo. A medida que se sube por la pared, la alternancia de estos estados compone una especie de pulso climático y ecológico. En el contexto de la narración, estos cambios se interpretan como una serie de puertas que se abren y se cierran lentamente.
No todas las regiones del planeta experimentan los mismos eventos al mismo tiempo, pero en conjunto, el Devónico tardío ofrece repetidas ocasiones para que la vida pruebe soluciones distintas. Algunas líneas se especializan y desaparecen, otras combinan apoyo respiración aérea y uso de márgenes vegetados de manera que les permite atravesar el umbral entre agua y tierra. La imagen final de este periodo es la de un mundo donde las llanuras mareales, los estuarios y las llanuras de inundación no son simples escenarios pasivos, sino componentes activos de un sistema climático y biológico en transición, bajo cielos que cambian con lentitud y sobre superficies que se alternan entre barro, agua y suelo estabilizado. Los primeros tetrápodos hallan nichos temporales donde sus adaptaciones resultan ventajosas. Esas ventanas registradas en la sección ancla como variaciones en textura, color y contenido de huellas, conectan la historia de las mareas con la historia de la respiración del apoyo y del camino gradual hacia una vida cada vez más terrestre. En el registro devónico relacionado con la transición a tierra firme, los restos no aparecen concentrados en un solo lugar, sino dispersos por regiones que hoy están separadas por océanos, cordilleras y climas muy distintos. Antiguas cuencas que en su momento formaban parte de los mismos sistemas de deltas y llanuras mareales han quedado repartidas entre continentes, pero conservan en sus rocas huellas, huesos y sedimentos que cuentan capítulos conectados de una misma historia. Esta distribución amplia importa, porque indica que los experimentos con aletas lobuladas, respiración aérea y extremidades con dígitos no se limitan a un punto aislado, sino que se repiten allí donde el paisaje ofrece combinaciones parecidas de aguas someras, barros finos y orillas vegetadas. En algunas regiones que hoy pertenecen a Europa, la roca expone rastros de tetrápodos tempranos en superficies que fueron en su día llanuras mareales inclinadas hacia un mar devónico. Las huellas aparecen impresas en barros antiguos que ahora forman acantilados tranquilos, batidos por un oleaje moderno que nada sabe de los pasos que conserva. En ciertas superficies las huellas muestran series regulares de impresiones de manos y pies, separadas por distancias constantes, lo que sugiere una marcha rítmica sobre barro coherente. Más al norte, en latitudes que hoy se perciben frías afloramientos de roca, guardan restos de esqueletos de peces, de aletas lobuladas y de tetrápodos tempranos que en su tiempo habitaron zonas subtropicales o templadas. El desplazamiento de continentes a lo largo de millones de años ha llevado estos antiguos paisajes costeros a posiciones muy diferentes en el mapa moderno. Sin embargo, las asociaciones de sedimentos, plantas fósiles y restos de vertebrados permiten reconstruir condiciones que se repiten: ríos que desembocan en mares poco profundos, estuarios amplios, llanuras de inundación y bosques incipientes en las orillas. En otros continentes se observan patrones similares. Cuencas que hoy aparecen en zonas interiores lejos del mar conservan secuencias de arenas y limos de origen mareal o estuarino, con estructuras de marea paleosuelos y, en algunos niveles, huellas que delatan el paso de cuerpos que combinan vida acuática y exploración terrestre. Estas coincidencias sugieren que durante el Devónico tardío, amplias franjas del planeta compartían tipos de paisaje capaces de sostener experimentos parecidos de adaptación. La sección ancla puede imaginarse como una representación idealizada de todas estas localidades repartidas. Sus láminas finas, sus niveles con rastrofósiles, sus paleosuelos y sus cambios de facies condensan rasgos que en la realidad se encuentran dispersos en muchos afloramientos distintos. Cuando el relato regresa a esa pared tranquila, en cierto modo, está reuniendo datos que proceden de lugares hoy lejanos, colocándolos en un orden que permite seguir la transición sin perder el hilo. Cada localidad conocida aporta un detalle particular. En una, las huellas se conservan mejor,
y permiten estimar el tamaño y el ritmo de marcha de los tetrápodos tempranos. En otra, los cráneos y las cinturas de peces de aletas lobuladas revelan combinaciones anatómicas intermedias que ayudan a entender cómo se reparte el peso entre agua y barro. En una tercera, los paleosuelos muestran raíces fósiles que documentan la presencia de bosques incipientes junto a canales y llanuras de inundación. Juntas, estas piezas dibujan un mapa donde la transición del agua a tierra alcanza varias orillas al mismo tiempo. Desde la perspectiva del tiempo profundo, la dispersión de fósiles no se percibe como una colección de puntos aislados, sino como el eco fragmentado de paisajes continuos que ya no existen. Las llanuras mareales devónicas que hoy se reconocen en un país concreto se conectaban en su época con otras a través de cadenas de deltas, estuarios y costas bajas que se extendían a lo largo de grandes distancias. Los organismos que vivían en ellas podían dispersarse siguiendo esas franjas húmedas, colonizando nuevos márgenes vegetados conforme el clima y el nivel del mar lo permitían. En la sección ancla este patrón se traduce en una sucesión ordenada de ambientes capas que representan canales fluviales, otras que corresponden a llanuras mareales, otras más que indican episodios de suelo estabilizado bajo vegetación. Cada vez que la narración describe una localidad específica, es posible imaginar dónde encajaría dentro de esta pared. El nivel con huellas bien marcadas podría corresponder a una superficie análoga a la de ciertas rocas europeas. La capa con paleosuelos y raíces fósiles recuerda a afloramientos donde los bosques tempranos dejaron su firma en el sedimento. Un tramo rico en restos de peces de aletas lobuladas evoca lugares donde estos cuerpos intermedios se acumularon por procesos de enterramiento rápidos. Este juego de correspondencias ayuda a mantener un hilo continuo en medio de un registro disperso. En términos de experiencia de paisaje, cada una de estas localidades habría ofrecido sensaciones parecidas. Orillas bajas, olor a barro húmedo, vegetación que se inclina sobre el agua, charcos que se calientan bajo el sol devónico y vuelven a llenarse con la marea o con las crecidas del río. Cuerpos que combinan aletas robustas, cráneos preparados para tomar aire y extremidades con dígitos se desplazan por estos escenarios con movimientos que repiten un mismo esquema general, ajustado a las particularidades de cada rincón. Algunos cruzan llanuras mareales amplias, otros exploran lagunas marginales, otros siguen cursos fluviales que serpentean entre bosques recientes. El resultado visto desde la distancia del presente es un mapa de puntos y nombres que en realidad corresponden a capítulos de un solo relato. La imagen de la sección ancla con sus bandas paralelas y sus niveles cargados de huellas discretas ofrece un punto de reposo para reunir todos esos capítulos. En su pared se superponen de manera tranquila ecos de costas que estuvieron unidas y que hoy se reconocen en fragmentos de roca dispersos por el mundo. En el tramo final del Devónico, la historia de las llanuras mareales de los estuarios y de los primeros tetrápodos se cruza con episodios de crisis que afectan a muchos organismos marinos. Algunas faunas de arrecifes y de plataformas cálidas disminuyen de forma marcada y ciertos grupos nunca vuelven a alcanzar la diversidad anterior. Aún así, en las zonas costeras y continentales, algunas líneas de vertebrados y de plantas encuentran caminos para persistir. Esta combinación de pérdidas y continuidades importa porque remodela el conjunto de actores que habitan ríos deltas y llanuras de inundación y prepara el escenario para lo que ocurrirá en el período siguiente. Las extinciones no se presentan como un único golpe repentino, sino como varios episodios escalonados en los que cambian la química de los océanos, la disponibilidad de hábitats someros y las interacciones entre especies.
En mares poco profundos, la disminución del oxígeno en el fondo y la reorganización de redes tróficas alteran la composición de las comunidades. Algunos peces que dependen de aguas abiertas y bien oxigenadas se ven afectados de manera severa. En contraste, formas capaces de vivir en ambientes variables como estuarios y lagunas costeras donde la respiración aérea complementa a las branquias y donde el apoyo sobre barro es una rutina, muestran una resiliencia mayor. Las llanuras mareales devónicas, con sus barros laminados y sus ciclos de inundación y exposición, siguen funcionando como refugios y como corredores. En ellas, los peces de aletas lobuladas y los primeros tetrápodos encuentran charcos canales someros y orillas estabilizadas por vegetación, donde las condiciones cambian, pero no se vuelven completamente hostiles. En momentos de mayor estrés en el mar abierto, la vida que ya se ha habituado a la interfase agua-aire dispone de alternativas. Respirar aire en charcos templados, refugiarse entre raíces y troncos, apoyarse sobre paleosuelos en las orillas, son estrategias que permiten atravesar fases difíciles. La sección ancla registra estos tiempos como cambios en la frecuencia y naturaleza de sus capas. Tramos con señales de anoxia relativa como tonos más oscuros y escasez de rastros en ciertos niveles se alternan con otros en los que reaparecen huellas paleosuelos y sedimentos indicativos de llanuras de inundación activas. Esta alternancia sugiere periodos en que la vida sobre y dentro del sedimento se ve limitada, seguidos de intervalos en que vuelve a intensificarse. En los registros de distintas cuencas, algunos linajes de peces con adaptaciones para la respiración aérea y la vida cercana al fondo desaparecen mientras otros persisten y se diversifican. Entre los tetrápodos tempranos, ciertas ramas no dejan descendencia conocida más allá del Devónico. Sus fósiles quedan como recordatorio de experimentos que funcionaron durante un tiempo en paisajes mareales concretos, pero que no se prolongaron en épocas posteriores. Otros linajes quizás más discretos en apariencia continúan hacia el Carbonífero y encuentran en bosques ribereños más densos y en redes fluviales complejas nuevos nichos donde prosperar. Sobre las superficies fangosas de estuarios y llanuras mareales, el resultado visible de este filtro es una combinación de continuidad y renovación. Las huellas que se conservan en niveles posteriores pueden mostrar formas de marcha parecidas, pero asociadas ya a cuerpos con detalles anatómicos nuevos, adaptados a ambientes parcialmente distintos. La mecánica básica de apoyar extremidades con dígitos sobre barro coherente se mantiene, pero el contexto vegetal, climático y faunístico alrededor de esas huellas evoluciona. La propia distribución de ambientes cambia con el tiempo. A medida que el clima, el nivel del mar y la configuración de continentes se reorganizan, algunas llanuras mareales antiguas quedan abandonadas y se elevan mientras nuevas planicies costeras se forman en otras regiones. Los descendientes de los primeros tetrápodos pueden colonizar estos nuevos espacios, transportando hacia adelante la experiencia adquirida en los escenarios devónicos. En la sección ancla este desplazamiento no se ve como un movimiento lateral, pero queda sugerido por la transición gradual entre facies por la aparición de nuevos tipos de suelos y por variaciones en la flora fósil asociada a los sedimentos. Cada cambio en la textura o en los restos vegetales acompañantes señala que el paisaje general se está transformando. Desde la perspectiva de esta narración, las extinciones devónicas no se convierten en un foco de dramatismo, sino en una serie de ajustes que redibujan el mapa de posibilidades. Grupos que dependían de mares cálidos y claros desaparecen, mientras otros acostumbrados a aguas turbias, salinidades cambiantes y sedimentos finos mantienen una presencia constante. Entre estos últimos se encuentran los vertebrados que combinan aletas robustas, cráneos preparados para gestionar aire
y extremidades con dígitos capaces de sostener el cuerpo en barro y suelos húmedos. Ellos son los que continúan trazando senderos por las orillas. Cada nueva generación de estos animales hereda un mundo algo distinto. Los bosques se vuelven más densos en algunas regiones, los suelos se espesan, los estuarios adoptan configuraciones diferentes. Sin embargo, el principio básico de la transición es sabida, que recorre una franja entre agua y tierra, sigue siendo reconocible. La sección ancla conserva el testimonio de esta continuidad en niveles donde las huellas de tetrápodos tempranos se superponen a láminas marinas o estuarinas más antiguas y quedan a su vez cubiertas por sedimentos asociados a sistemas fluviales posteriores. Bajo estos estratos se esconden historias de linajes que se extinguen y de otros que sobreviven. Sobre ellos, más arriba en la columna, se desarrollarán bosques carboníferos y ecosistemas terrestres con animales plenamente adaptados a la vida en suelo firme. En medio, la franja devónica actúa como puente. Esta sección se detiene en la idea de que la historia del paso a tierra firme no es una línea recta, sino un entramado de caminos, algunos truncados por las crisis y otros prolongados por la capacidad de aprovechar ambientes variables. La imagen de la pared de roca con sus bandas discretas ofrece un recordatorio tranquilo de que cada extinción deja huecos, pero también abre espacio para que ciertos senderos continúen marcados por pasos silenciosos en barro antiguo que el tiempo profundo transforma en piedra. Al avanzar desde el final del Devónico hacia el Carbonífero y más allá, la historia del paso a tierra firme abandona poco a poco las llanuras mareales devónicas, pero no rompe con ellas. Lo que cambia es la escala y el tipo de paisaje dominante. En el Carbonífero temprano, bosques densos de troncos altos y frondas abundantes colonizan amplias llanuras de inundación, pantanos y márgenes de ríos. Los tetrápodos ya no dependen solo de charcos y estuarios, sino que exploran suelos más firmes, cubiertos de hojarasca y raíces entrelazadas. Sin embargo, la mecánica básica del apoyo sobre extremidades con dígitos sigue siendo la misma que se ensaya en los barros devónicos. La presión se reparte entre dedos, la cintura pélvica y la escapular soportan el peso, y la columna vertebral actúa como eje que transmite fuerzas desde el suelo hasta la cabeza. En las nuevas llanuras fluviales carboníferas, esta mecánica se aplica ahora a suelos construidos por ciclos de inundación más amplios, con capas de materia orgánica espesa y niveles de agua variables. Los descendientes de los primeros tetrápodos tempranos se diversifican en formas más adaptadas a la vida terrestre, con pieles menos dependientes del agua libre y pulmones más eficientes. El paisaje se vuelve más vertical con troncos que se elevan hacia la luz y copas que generan penumbra permanente sobre el suelo. Aún así, en el fondo de este bosque húmedo sigue existiendo una franja de barro y agua, donde charcos y canales menores recuerdan el escenario devónico. En las zonas costeras, nuevos sistemas de deltas y llanuras mareales continúan formándose a medida que los continentes se desplazan y los mares invaden o se retiran. Cada vez que un río alcanza el mar, se organiza de nuevo un sistema de estuarios, barras y planicies fangosas. En ellos, generaciones posteriores de vertebrados mantienen el vínculo con ambientes someros, ya como anfibios plenamente establecidos, ya como reptiles iniciales que visitan ocasionalmente la interfase entre agua y tierra. Los patrones de sedimentación con láminas finas ondulitas y paleosuelos siguen acumulándose y encajando dentro de la misma lógica estratigráfica. La sección ancla devónica puede imaginarse ahora como el primer capítulo de una serie más extensa de libros de roca. Sobre sus láminas de arena y limo, el registro geológico apila nuevos volúmenes de sedimentos que recogen la evolución de bosques, climas y animales terrestres. Se suceden capas de carbón formadas en antiguos pantanos areniscas
de ríos entrelazados y depósitos de mares posteriores. En algún lugar dentro de esa pila, la memoria de las huellas devónicas permanece como un nivel particular asociado a la primera etapa en que los cuerpos vertebrados comenzaron a dejar rastros claros sobre barro. Más arriba en la columna se encuentran huellas de anfibios y reptiles, en suelos de llanuras de inundación marcas de insectos gigantes sobre arenas húmedas e incluso mucho más tarde rastros de vertebrados modernos en dunas y playas. Cada uno de estos niveles continúa la historia del apoyo sobre superficies firmes, escrita con distintas anatomías, pero cimentada en la misma relación física entre peso-sedimento y movimiento. En el presente, los paisajes que recuerdan al Devónico se encuentran en llanuras mareales modernas, deltas y estuarios, donde el barro fino se deposita en láminas delicadas. En algunas costas los manglares ocupan el lugar de aquellos bosques tempranos. Sus raíces aéreas estabilizan el sedimento, frenan la erosión y crean redes de refugios para peces, crustáceos y otros organismos que viven en ambientes mixtos de agua y aire. En las marismas templadas, plantas herbáceas densas fijan los suelos mientras vertebrados actuales dejan huellas en el barro que con una combinación adecuada de sedimento y calma podrían conservarse como rastrofósiles futuros. Cada pisada de un ave costera, cada marca de un reptil o de un mamífero, en estos ambientes modernos, repite un gesto antiguo. La diferencia reside en las formas y en las escalas temporales, pero la dinámica básica permanece. Barro humedecido, exposición breve, una capa fina de sedimento que llega a tiempo, y luego un largo intervalo de enterramiento paciente. Si se imaginara una sección ancla contemporánea formada por sedimentos de deltas actuales, conservaría una combinación similar de láminas finas, paleosuelos y niveles con huellas. Las huellas de tetrápodos devónicos tempranos ocuparían un lugar profundo en esa serie, muy por debajo de rastros de vertebrados modernos, pero conectadas por una continuidad conceptual clara. Desde esa perspectiva amplia, el paso a tierra firme no aparece como un evento único encerrado en el Devónico, sino como el inicio de una nueva forma de interacción entre vida y paisaje. A partir de entonces, buena parte de la historia de los vertebrados transcurre sobre suelos de diversa consistencia, formados por procesos sedimentarios comparables a los de la antigua llanura mareal. Cada época añade variaciones, climas más fríos o más cálidos, periodos de glaciación, bosques distintos, pero siempre con suelos que registran huellas madrigueras, raíces y estructuras producto de la vida en la superficie. La sección devónica, descrita a lo largo de este relato, se vuelve así un punto de referencia silencioso. En su pared se reconocen las primeras combinaciones de cráneos adaptados al aire, aletas robustas y extremidades con dígitos capaces de interactuar con barro y suelos jóvenes. Por encima de ella, en la columna de roca, se apilan millones de años de historias posteriores. Por debajo quedan sedimentos más antiguos, ligados a mundos dominados por la vida acuática. Justo en ese nivel devónico, la franja entre agua y tierra se ensancha lo suficiente como para que algunos cuerpos vertebrados la exploren de manera sistemática. La imagen final que ofrece esta sección es la de un hilo continuo que parte de una llanura mareal tranquila, cruza bosques carboníferos, atraviesa desiertos y glaciaciones, y llega hasta paisajes modernos donde aún existen deltas, estuarios y marismas. En todos ellos, el sedimento se deposita en capas, y las huellas se imprimen aunque solo una fracción infinitesimal llegue a fosilizarse. La sección ancla del Devónico continúa allí en el fondo de esa pila como una página antigua de un libro muy grueso. En sus láminas finas y en sus huellas discretas permanece el recuerdo de los primeros pasos que conectan el barro húmedo de una llanura mareal antigua con los suelos que sostienen los ecosistemas terrestres actuales.
En la quietud del final del relato, la llanura mareal devónica vuelve a ocupar el centro de la escena. La pared de roca con sus láminas finas y sus tonos suaves permanece inmóvil, mientras el pensamiento recorre una vez más las huellas discretas que guarda. En esas capas se reconoce el eco de barros húmedos de ondulitas bajas y de pasos antiguos que atravesaron la franja entre agua y tierra en tiempos muy lejanos. El motivo ancla de la sección estratigráfica se transforma en una imagen sencilla y constante, una página de piedra que se abre como un libro horizontal, cubierta de marcas casi borradas por el tiempo, pero aún legibles para una mirada paciente. Sobre esa superficie los rastros de peces, de aletas lobuladas de formas intermedias y de tetrápodos tempranos se superponen como líneas suaves en una partitura de barro. Cada marca alude a un cuerpo que se apoyó durante un instante, respiró en la interfase entre agua y aire y continuó su recorrido silencioso por la llanura. En torno a la pared imaginada, el paisaje se desdibuja hasta volverse una sucesión de escenas tranquilas canales que serpentean entre bancos de arena raíces que fijan el sedimento charcos que se calientan bajo un sol lejano y vuelven a llenarse con la marea. Más arriba en la pila de estratos se acumulan otros mundos superpuestos con bosques densos, climas cambiantes y animales plenamente terrestres. Más abajo reposan mares antiguos dominados por vidas que nunca abandonan el agua. Justo en el nivel devónico, la franja entre ambos dominios se ensancha y ofrece un corredor donde la vida experimenta con apoyos, respiraciones mixtas y suelos jóvenes. En el presente, esa franja solo persiste como memoria en roca, láminas finas apiladas, patrones de ondulitas paleosuelos delgados y huellas que conectan el barro de una llanura mareal antigua con los suelos que sostienen los ecosistemas de hoy. Al dejar reposar esta imagen, la sección ancla queda como un fondo estable, una pared silenciosa sobre la que el pensamiento puede apoyarse, igual que aquellos primeros cuerpos vertebrados se apoyaron sobre barros devónicos, mientras el planeta ajustaba sus ritmos de agua, tierra y aire con una calma muy lenta.